Me preguntaban de un famoso influencer que en estos días habló y decía justamente eso. Yo le decía, el guaraní es paraguayo, le decía. Y le ponía nomás en contexto lo siguiente. Cuando estábamos, pero allí en la previa de la Triple Alianza contra el Paraguay, el discurso era, si queremos destruir al Paraguay, tenemos que destruir al guaraní. Uno, termina la guerra y ¿dónde fueron los paraguayos para, por ejemplo, formarse y venir acá a enseñar? Allí en la Argentina. ¿Y qué trajeron de allí? Guarango. Guarango era por el guaraní. Claro, era una forma de... En la lengua que hoy esta persona está diciendo, no, es argentina. Claro. Pero si ellos patearon contra esto. Claro. Y acá viene la cuestión importante. En ese tiempo se decía y se aplicaba eso con sanciones, pero terribles, físicas. Hoy vos escuchás cualquier programa o por ahí una conversación callejera y siempre todo lo malo, todo lo feo, todo lo negativo es una guarangada. Claro, Sí, una guarangada, ¿verdad? Y entonces allí está la cuestión. ¿Dónde está la coherencia en ese discurso? Pues De decir hoy, no, así como el caso que decía acá Vidal, la sopa es nuestra, el chipaguazú es nuestro, bueno, todo lo demás, eso es importante en este caso mencionar.